Nueva York se rinde ante los que luchan en primera línea contra el coronavirus. En estas horas, el Empire State cambiaba sus características luces blancas y comenzaba a brillar en rojo y en blanco. La iluminación de algunos pisos intenta remedar los latidos del corazón. A esta hora, Estados Unidos es el país con más casos confirmados de COVID-19 a nivel mundial, más de 184.000 casos, y registra más de 3.700 muertes. En el estado de Nueva York, más de 1.550 personas ya han muerto. Y en el resto del planeta, el coronavirus ha matado ya más de 42.000 personas. Y en Suiza, una mujer de 90 años ha muerto tras haber cedido su respirador a una persona mucho más joven. En un pequeño pueblo de Italia, hace algunas semanas, un cura, un sacerdote, hizo exactamente lo contrario y también murió. A lo mejor no todo está perdido. Y resulta que el ser humano es mejor, mucho mejor de lo que parece. Comienza Camilo, edición especial. Buenas noches, tengan. Recibo de inmediato desde México al doctor Juan José Calva Mercado, investigador del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Suribán. Doctor Calva Mercado, bienvenido a CNN, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Entro a saco en la primera pregunta. Los casos de personas jóvenes que han muerto por el COVID-19 afortunadamente siguen siendo estadística marginal. De momento, son casos muy puntuales, excepcionales. Pero ¿cree usted que esto podría cambiar para mal? No, yo creo que va a seguir siendo mayor la mortalidad conforme es mayor la edad de la persona afectada. Y esto tiene razones de tipo inmunológico. De tal manera que la mortalidad de los jóvenes, si bien va a ocurrir, va a ser proporcionalmente mucho menor que los mayores de 60, 70 años. Tengo usted boca santa, doctor. ¿México realmente está preparado para enfrentar la pandemia, como dicen sus líderes políticos, o eso es palabrería? Bueno, sí está preparado, porque tenemos la manera de hacer el diagnóstico microbiológico de la infección por el virus que produce el COVID-19. Por una parte, por otra parte, se tiene una método de difusión de las medidas de aislamiento social que se están cumpliendo en una importante proporción de las poblaciones, y se tiene la infraestructura de servicios médicos para atender a los enfermos que lo requieran, y tenemos también la capacidad de unidades de terapia intensiva para atender a los pacientes en estado crítico. Aquí realmente la pregunta es si esta capacidad va a ser suficiente, y todo está en relación al número de casos que vaya a haber. Si es de una magnitud determinada, posiblemente lo sea, pero en la medida que el número crezca, se va a saturar estos servicios existentes, no van a ser suficientes, y hay el escenario de que haya un colapso si el número de infectados y enfermos es de cierta magnitud. Doctor Calva Mercado, una pregunta de uno de nuestros televidentes. Ya sabemos que los virus siempre están mutando y forma parte de su ritmo natural, más allá de lo que las películas de Hollywood nos han metido en la cabeza. Pero la pregunta que hace este televidente es si usted cree que es posible que tras una nueva mutación el COVID-19 pueda hacerse más resistente, más letal, más virulento. Existe la posibilidad desde el punto de vista biológico, pero por otra parte sabemos que es un virus relativamente estable. Cambia, pero no cambia como otros virus, como es la influenza o el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, el virus de la hepatitis C. De tal manera que en los próximos meses seguramente no va a haber cambios importantes que modifiquen el comportamiento del virus, ni en su transmisibilidad, ni en su grado de daño al ser humano.
Doctor, ¿qué opinión le merece la actitud asumida por el presidente de México, el señor López Obrador, que inicialmente parecía ignorar a la manera de Boris Johnson, muy parecido a Boris Johnson del Reino Unido, las medidas de prevención, invitaba a la gente que siguieran yendo a los centros comerciales a comprar, hablaba de amuletos, hablaba de que había que abrazarse? En las últimas horas se está diciendo que hay que mantener la distancia social. ¿Qué opinión le merece la actitud de este señor como líder político? Bueno, yo aprovecho la pregunta para más bien resaltar el papel sumamente loable y que merece una distinción, que ha sido de nuestras autoridades sanitarias. Y yo como ciudadano, desde cierto nivel sociocultural, percibo que ellos están siendo realmente nuestros guías. Ellos están dando la información que estamos adoptando como válida y que está haciendo que se esté movilizando la ciudadanía hacia un distanciamiento social. De tal manera que las opiniones que puede emitir el señor presidente o cualquier otro individuo públicamente resaltado son simplemente opiniones. Lo que tiene peso es lo que nos están diciendo nuestros líderes de opinión, y que por cierto son gentes con una trayectoria académica y una experiencia en salud pública impecable, y de tal manera que ese es nuestro referente, y en la medida que así sea, no nos preocupemos con opiniones que pudieran ser desafortunadas o sacadas de contexto. Más claro ni el agua, doctor. Nos está pasando prácticamente en todos los países, que ahora resulta que estamos entre la palabrería, sobre todo los líderes populistas, estamos redescubriendo a la gente que de verdad sabe, a los verdaderos científicos, a los verdaderos intelectuales. Ya era hora. Gracias, señor. Otra pregunta, doctor, que se hacen los televidentes de un televidente de este programa. ¿Está claro ya cómo afectan las altas o bajas temperaturas al COVID-19, más allá de lo que diga el presidente Trump, más allá de lo que diga el presidente López Obrador o cualquier otro líder político que va de virólogo sin serlo? ¿Está claro cómo afectan las temperaturas al COVID-19? No, no lo sabemos. Este es un virus nuevo. La familia de los coronavirus la conocemos muy bien, pero esta especie de coronavirus es nueva, de tal manera que tenemos muchas incógnitas de cómo se comporta en la naturaleza, cómo se comporta infectando a los individuos, qué hace que se propague más, que se transmita más, qué pudiera hacer que disminuyera su transmisión, como pudiera ser la temperatura o las lluvias, etcétera, otros fenómenos climatológicos. Eso no lo sabemos, y va a ser muy interesante ver el comportamiento de los próximos meses, y para eso es el conocimiento y la investigación científica, de los estudios epidemiológicos y los estudios ambientales nos irán resolviendo estas preguntas. Más preguntas, doctor Carlos Mercado. La familia de los coronavirus, en la familia de los coronavirus, ¿todos son potencialmente tan letales, tan persistentes, tan infecciosos como el COVID-19, de los que se conocen? De los siete que conocemos, este es el más peligroso, porque tiene una alta posibilidad de transmitirse, se transmite relativamente muy fácil, y aparentemente la proporción de personas que se enferman, que se infectan y que se llegan a enfermar es alta, y de las personas que se enferman, la proporción que llegan a morir también es alta. Esto si lo comparamos con otros coronavirus que conocemos que ocurren de manera estacional en el mundo y que dan cuadros gripales muy leves. La excepción serían los otros dos coronavirus, uno que produce el famoso SARS, que fue esta epidemia que ocurrió en 2002, 2003, y unos años después el MERS. Estas epidemias, que no llegaron a ser pandemias como tal, nos llamaron la atención porque eran particularmente más virulentos que los coronavirus que conocíamos. Pero COVID-19 se distingue por su agresividad. Efectivamente, es el coronavirus más
poderoso que hemos conocido. Publicidad y a la vuelta. Por fin, ¿qué hacemos con las mascarillas? ¿Sirven o no sirven? ¿Qué dice la OMS? ¿Qué dicen los médicos? ¿Qué dice la calle? Estamos de vuelta en sí. Atención, que a esta hora sigue siendo noticia que el presidente Trump matiza su tono, su lenguaje y augura que vienen días muy difíciles para Estados Unidos. Entre tanto, Naciones Unidas asegura que la pandemia de COVID-19 es la peor crisis que enfrenta la humanidad desde el año 1945. El doctor Juan José Calva Mercado, investigador mexicano, está respondiendo las preguntas de nuestros televidentes. Doctor, la pregunta que todo el mundo se hace reiteradamente: ¿sirven o no sirven las mascarillas? ¿Y quiénes deben usarla y quiénes no? Estaba diciendo que nos sirve mucho a los médicos porque estamos muy expuestos y en riesgo de ser contagiados por nuestros enfermos. De tal manera que una buena práctica médica, y para conservar, por cierto, el personal médico, es indispensable que cuando revisemos a estas personas lo hagamos con una mascarilla de alta protección. De lo contrario, los médicos dejaremos de venir a los hospitales y atender a nuestros enfermos. Ahora, para la población general, si alguien tiene síntomas y por lo tanto pudiera estar infectado por el virus, es recomendable que use el cubrebocas porque emite menos partículas virales al ambiente y contamina menos y disminuye la posibilidad de transmisión a otras personas. Por el contrario, una persona que no está infectada, el uso de cubrebocas no ofrece una mayor protección, porque el cubrebocas se contamina en su superficie y al retirarlo y no desecharlo de manera adecuada, puede ser un modo de adquirirlo. Es más importante, entonces, como medida precautoria, mucho más importante que el uso de cubrebocas, el distanciamiento social, el estar en casa, el lavado de manos y la desinfección de superficies potencialmente contaminadas. Doctor, la comunidad científica mundial puede confiar en la información que sigue ofreciendo hasta ahora el gobierno comunista de China. Yo creo que sí, porque ellos nos están proveyendo una información privilegiada. Ellos fueron los primeros en hacer observaciones y experimentos en humanos por razones obvias. Y esa experiencia que ellos obtuvieron y que la información la están sistematizando y la están publicando, desde luego que nos están dando una gran luz para conocer esta nueva epidemia. Y es información que ha sido publicada en revistas de circulación internacional, que tienen comité editorial, de tal manera que tienen una seriedad suficiente como para ser creíble. Sabemos mucho del comportamiento de la epidemia gracias a la información de los médicos y científicos chinos, y de hecho ellos son pioneros en hacer estudios experimentales en humanos, obviamente con todas las rigor de estudios que cumplan con los lineamientos de una buena de ética, y en la medida que vayamos teniendo resultados de nuevos tratamientos, eso nos va a servir mucho a nosotros. Actualmente no tenemos ningún medicamento que se haya probado ser mejor que nada, y ellos van a ser posiblemente los primeros que nos digan cuál es el real efecto de varios antivirales, de varios inmunomoduladores y su seguridad. Doctor, uno de los televidentes más cariñosos y leales y fieles de a este programa es alguien que nosotros llamamos el abuelo Julián, que nos ve prácticamente todas las noches de su vida desde Santiago de Chile. El abuelo Julián pregunta si es cierto que el COVID-19 es más letal en hombres que en mujeres. ¿Eso es falso o es cierto? Bueno, las estadísticas no han mostrado una marcada diferencia por sexo en cuanto a la mortalidad. Sí lo han mostrado en cuanto a la incidencia, al riesgo de tener la enfermedad. Yo creo que esto se explica porque el hombre tiende a tener más movilidad, quizá más contacto con otras personas, y eso lo pone más riesgo de adquirir la enfermedad. En cuanto a mortalidad, la diferencia no es
consistente y no es clara, de tal manera que sigue siendo una pregunta interesante a resolver con más información epidemiológica. A esta hora España reporta más de 100.000 personas que se han recuperado y es curioso que los medios de comunicación no pongamos el acento, el énfasis en esto porque son buenas noticias. La cantidad de gente que se está recuperando está siendo dada de alta a los hospitales. La pregunta que muchos se siguen haciendo es, ¿una persona curada puede reinfectarse? Efectivamente, esa es otra gran pregunta que está en el aire. Existe información de tipo anecdótica, justamente de los chinos, de gentes que se había documentado la infección por el virus SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad COVID-19, y que después de haberse recuperado volvieron a estar infectados y enfermos, lo cual hablaría de que en esos casos no hubo la adquisición de una inmunidad protectora persistente, pero son casos anecdóticos. Si uno toma como modelo otras enfermedades infecciosas, otras enfermedades virales respiratorias, lo más probable es que sí exista algún grado de inmunidad, algún tipo de protección duradera y eficaz. Y nuestras esperanzas están en que este fenómeno biológico sí ocurra, como ocurre en otras enfermedades con esta entidad, y que eso va a ser determinante en el control de la epidemia. En la medida que haya gente infectada que se vuelva inmune, esto es lo que va a parar la epidemia y es lo que va a hacer que la curva de casos vaya hacia abajo. Es lo que se conoce como la inmunidad de rebaño. La inmunidad del rebaño. Ahora mismo, ¿puede haber personas totalmente inmunes? Perdón, ¿la pregunta? Usted hablaba del concepto de inmunidad del rebaño, que es un concepto interesantísimo. Mi pregunta es, ¿ahora mismo puede haber personas que son inmunes sin saberlo, inmunes al virus? Sí, también es una pregunta muy interesante y yo me atrevo a decir que sí, porque muy probablemente, esto tampoco está bien documentado y es otra de las áreas de investigación epidemiológica muy interesantes, pero yo me atrevo a pensar que hay muchas personas que se han infectado y que han cursado de manera asintomática, no han tenido ninguna molestia y por lo tanto no se han dado cuenta que han tenido la infección. Y sin embargo, han adquirido inmunidad. De tal manera que pudiera haber en la medida que crece la transmisión en una comunidad, es posible que vaya habiendo personas que sin saberlo se infectan y que adquieren inmunidad y se vuelven resistentes a las infecciones. Pero esto está por demostrarse. Bueno, ojalá se pueda demostrar, por Dios, porque sería una muy buena noticia. Oiga, finalmente, hemos superado trances como la peste bubónica, la mal llamada gripe española, que no tiene nada que ver con España, la mal llamada gripe española, la polio. Usted está consciente de que vamos a salir de esta también, ¿verdad? Claro, porque la historia nos lo muestra y también la biología y la epidemiología de este tipo de enfermedades infecciosas nos muestra claramente que no se quedan con la misma magnitud, sino por diversas razones hay un control natural y un control, desde luego, derivado de las acciones del ser humano, que llevan a una disminución del problema, de la magnitud del problema, si bien puede quedar como una cuestión de tipo endémico o brotes estacionales que puedan estar ocurriendo en el futuro. Pero que la pandemia se permanezca con esta magnitud a través del tiempo me parece poco probable. Doctor Juan José Calva Mercado, no sabe usted cuánto le agradezco que haya abierto en su agenda un espacio para atender a CNN, sé que usted está en la primera línea y que los días no le alcanzan, las 24 horas no le alcanzan. Mucha suerte, cuídese mucho y un abrazo para usted y para todo México. A la vuelta de publicidad, doctor, le voy a presentar un filósofo que viene a explicar qué va a pasar cuando termine todo este desbarajuste. ¿Seguiremos siendo los mismos? ¿Vamos a ser mejores? ¿Vamos a ser peores?
¿Qué relación hay entre la falta de compasión y la política y el coronavirus? Ya volvemos. Este miércoles, 1 de abril, comparecen en Camilo Edición Especial el presidente de Costa Rica, el señor Carlos Alvarado Quesada, y también el presidente de Panamá, el señor Laurentino Cortizo. 9 de la noche, hora de Miami, 7 de la noche, hora de Costa Rica, 8 de la noche, hora de Panamá. Ya se registra la primera muerte por coronavirus en el Ya se registra la primera muerte por coronavirus en El Salvador. Una mujer de 60 años ha muerto de un paro respiratorio, tenía problemas respiratorios, había venido desde Estados Unidos a El Salvador y desde que llegó a El Salvador estaba en cuarentena. Pues es la primera muerte que se registra en El Salvador, donde hay 32 casos confirmados de coronavirus. Voy a recibir ahora en España, cuando estoy en España a las 3 de la madrugada, voy a recibir a Eduardo Infante, que es profesor de filosofía, es autor de un bestseller que se llama Filosofía en la calle, y es un hombre que tiene muy poca certeza, como las personas realmente inteligentes. Pero una de las certezas que tiene es esta: la filosofía mal enseñada es una tragedia, como echar ketchup a un plato de jamón ibérico de bellota. Eduardo Infante, ¿cómo estás? Muy bien, Camilo. Un gusto saludarte a ti y a todos mis hermanos americanos. Muchas gracias por estar con nosotros, profesor Infante. La primera pregunta, pese a las buenas intenciones, pese a las grandes palabras y los grandes discursos, ¿por qué los gobiernos lo están haciendo mal? ¿Por soberbia o por ignorancia? Quizás por estupidez, ¿eh? Y quizás también nosotros ahora mismo estemos pagando el precio de haber puesto en el gobierno a gente imbécil. La palabra imbécil es una palabra que a mí me encanta, procede del antiguo griego y significa, curiosamente, aquel que no tiene bastón, aquel que no tiene apoyo, ¿no? Y, y bueno, ahora en una situación de inestabilidad, pues se ve efectivamente si nuestros líderes son capaces de soportar este terrible desmoronamiento, ¿no? Y muchos de ellos se caen porque no tienen ningún apoyo ni intelectual ni moral. Óigame, Dan Patrick, el vicegobernador de Texas, republicano, por cierto, pero podía haber sido demócrata, ¿eh? En este caso republicano, dijo en la televisión de Trump que los ancianos estarían dispuestos a sacrificarse por los Estados Unidos. Y a mí, indefectiblemente, me recordó a Fidel Castro cuando le pedía al pueblo de Cuba que se inmolara por su revolución. Mi pregunta al profesor Infante es: ¿hay alguna relación entre la falta de compasión y la tontería política? Efectivamente. Lo que me comentas, Camilo, no solo es una estupidez, sino una inmoralidad. Kant ya nos enseñó hace muchos años que nunca en absoluto se puede utilizar a una persona, sea quien sea, como un medio, sino que es siempre un fin en sí misma. Cuando alguien se sacrifica por los demás es algo muy loable, pero pedirle a una persona que se sacrifique por el pueblo es un auténtico acto de atrocidad y de tiranía. Venga de donde venga. Izquierda, derecha, centro, lo que sea. Oiga, por cierto, ¿qué haría Platón y Sócrates en una circunstancia como esta? ¿Cómo usted se imagina que bregarían esos dos en una circunstancia, en un trance como este? Pues primero tomándoselo con filosofía, ¿no? ¿Qué es La eso? filosofía... ¿Qué es tomarse la vida con filosofía? Bueno, Sócrates nos lo dejó dicho, ¿no? En una frase que citamos mucho los profesores, ¿no? Una vida que no se reflexiona es una vida que no merece la pena ser vivida. Es decir, lo importante es que nuestra acción nazca de una reflexión previa de lo que nos está ocurriendo, ¿no? Y desde ahí, desde la reflexión, utilizar la razón precisamente para gobernarnos a nosotros mismos. El filósofo está más preocupado en gobernarse a sí mismo que en gobernar a los demás, ¿no? Tomarse la vida con filosofía tiene mucho que ver con gobernar las emociones y los sentimientos. Fíjate, Camilo, que a lo largo de toda la historia se ha utilizado al pueblo, se nos ha intentado manipular, y de hecho se nos han manipulado alentando en nosotros dos sentimientos básicos, el miedo por un lado y el odio. Tomarse la vida con filosofía es gobernarse uno mismo su propio miedo, su propio pánico y
y por tanto ser dueño de uno mismo. Y tomarse la vida con filosofía también implica efectivamente ser responsable de cada una de nuestras acciones, porque han sido meditadas. En el fondo, tomarse la vida con filosofía es construirse uno mismo su propia existencia. Yo creo que estos son momentos, curiosamente, que nuestros gobiernos ahora mismo y la situación nos obligan a estar confinados, encerrados en casa, para reflexionar sobre nuestras propias existencias, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Es decir, quiénes somos, pero sobre todo quién queremos llegar a ser. Eduardo, yo tengo la percepción, y me gustaría que fuera una percepción general, pero bueno, quién es uno para pedir eso, ¿no? De que por primera vez en muchos años estamos redescubriendo el papel del intelectual, el papel del científico social, el papel de la gente que piensa, que sabe en la vida, en la vida cívica. Y creo que si algo bueno ha tenido el coronavirus, además de los gestos enormes de compasión y generosidad, Sí. es que ha puesto de relieve la profunda indigencia intelectual de los políticos. Mi pregunta es, ¿crees que esto después que pase la pandemia lo vamos a tener como punto de referencia o vamos a hacerlo de siempre? Mañana pensaré en esto, mañana será otro día. Ojalá, ojalá. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo comentaba el otro día con unos amigos que ahora por fin sí que da gusto ver la televisión, por lo menos aquí en España, ¿no? Antes de la pandemia, nuestras televisiones estaban llenas de tertulianos que opinaban de todo, pero que no sabían absolutamente de nada, ¿no? Y de repente, ahora mismo en los mismos programas de televisión aparecen científicos, aparecen filósofos, aparecen grandes intelectuales de referencia. Hace no mucho, en los años 60, por ejemplo, aquí en Europa, era común tener a grandes intelectuales, tanto desde el punto de vista de la ciencia, como también de la filosofía, de la moral, como referencia. Se les preguntaba, los medios de comunicación acudían a saber, por ejemplo, en Francia, cuando ocurría algo importante, la primera persona a la que se consultaba era Sartre, ¿no? Y efectivamente, yo creo que puede ser un momento, o estamos viviendo un momento en el que nos estamos dando cuenta, quizás por eso que te comentaba antes del imbécil, ¿no? Que nuestros imbéciles no tienen bastones, ¿no? Nos estamos dando cuenta de la importancia del conocimiento y la experiencia. Y precisamente eso, conocimiento y experiencia, es lo que nos ha hecho progresar, o una de las cosas que nos ha hecho progresar a lo largo de toda la historia. La otra, sin duda, es el altruismo, ¿eh? El poner por encima de mis bienes individuales los problemas de los demás, ¿no? La búsqueda del bien común. Estamos conversando con Eduardo Infante, filósofo español, profesor de filosofía y autor del bestseller Filosofía en la calle. A la vuelta de publicidad, ¿qué piensa un filósofo? ¿Qué responde un filósofo cuando alguien le pregunta, ¿sirve de algo rezar en estos momentos, en esta que es la peor crisis después de 1945, según Naciones Unidas? Publicidad y estamos de vuelta enseguida. A esta hora, Panamá reporta 1.181 casos confirmados de coronavirus y 30 fallecidos. 30 fallecidos. Y el presidente Laurentino Cortizo, que mañana miércoles va a estar en este programa, ha pedido esta noche a su pueblo tranquilidad y colaboración cívica, colaboración ciudadana. Eduardo Infante, filósofo español, ¿qué responde un filósofo ante el zarpazo de algo como el COVID-19 a esta pregunta? ¿Sirve de algo rezar? Es una pregunta muy profunda y muy radical, y precisamente yo creo que es lo que nos está provocando el COVID, ¿no? El COVID ha sido un auténtico bofetón, un jarro de agua fría que nos ha despertado de un letargo y nos ha descubierto nuestra auténtica condición humana, el hecho de que somos seres vulnerables y también al mismo tiempo seres interdependientes. Y, y eso hace precisamente que nos planteemos el sentido de nuestra vida. Somos conscientes de que, por ejemplo, somos seres con una existencia limitada. Cada uno de nosotros sabe que nuestra existencia tiene un fin, tiene una fecha de caducidad, ¿no? Pero vivimos normalmente de espaldas a esta realidad. Vivimos como
si la muerte y la enfermedad fuera algo que le sucediese a los demás, pero no a mí, ¿no? Nos hemos creído precisamente invulnerables, quizás llamados por los cantos de sirenas de la tecnociencia. Pensábamos efectivamente que éramos casi dioses. Y de repente el COVID nos pone en el lugar en el que siempre hemos estado. Nos descubre que no dominamos la naturaleza, sino que somos y formamos parte de ella, ¿no? Y cuando redescubrimos nuestra dimensión finita, pues efectivamente surge la pregunta por la trascendencia. Es inevitable preguntarse si todo esto termina aquí. ¿Sirve de algo de rezar? Es algo que debemos preguntarnos, pero también debemos respondernos cada uno de nosotros. Desde luego sí que existe en el ser humano esa dimensión espiritual. Y yo sí que estoy convencido de que el ser humano, para vivir su existencia en plenitud, debe desarrollar todas y cada una de nuestras facetas. De la misma manera que cuando vamos al gimnasio y no cultivamos solo y exclusivamente un músculo, sino que intentamos precisamente para la salud del cuerpo, pues desarrollar equilibradamente todos nuestros músculos, nuestros órganos, pues también deberíamos hacer algo parecido con nuestro espíritu, ¿no? Desarrollar todas nuestras capacidades, tanto intelectuales como espirituales. Profesor Infante, ¿tú crees que sería buena idea en las escuelas, desde pequeñito, desde pequeñito, además de enseñarnos a decir no, además de eso, que nos enseñaran bien clarito que somos mortales? Pues sin duda, sin duda, sin duda. Fíjate, a mí lo que es uno de los grandes ejercicios que han hecho no solo los filósofos, sino los grandes hombres, ¿no? Lo que los clásicos llamaban la meditación acerca de la propia muerte. Marco Aurelio, el emperador, sabemos que lo hacía de manera continua, por la noche antes de irse a la cama, después de haber guerreado, meditaba sobre sobre la posibilidad de que podría morir en cualquier momento. Y no lo hacía desde un punto de vista tétrico, ¿no? Sino justo lo contrario, para sacarle todo el meollo a la vida. Es decir, cuando uno medita sobre su propia condición de finita, sobre saber que no tenemos todo el tiempo del mundo, uno comienza a valorar las cosas en su justa medida. Por ejemplo, a nosotros aquí en España, imagino que en América también, se nos ha quitado de repente, se nos ha limitado. Una de las limitaciones que hemos tenido es abrazarnos. Y de repente hemos descubierto la importancia tan tremenda, el valor tan tremendo que tenía el abrazo y que no le dábamos ningún tipo de consideración, ¿no? Una de las preguntas que yo me hago estos días es ¿a quién voy a abrazar en cuanto se levante este confinamiento? Eduardo Infante, autor de Filosofía en la calle, un libro que podemos conseguir en Amazon, ¿vale? Esto es así, ¿no? Sí, efectivamente. Así, Amazon, incluso es que Amazon incluso en esta circunstancia vende hasta nuestras almas, lo vende todo. Bueno, en fin. Filosofía en la calle con Eduardo Infante. Eduardo, ante tanta indigencia intelectual, como decía yo, que están demostrando los políticos, muchos de los cuales en América Latina incluso, sobre todo en América Latina, son auténticos analfabetos funcionales, hay que decirlo con todas sus palabras, porque en CNN manejamos hechos. ¿Cuál es el libro de filosofía que tú le recomendarías a los políticos, a este tipo de políticos, para empezar a descubrir lo que es la vida y no lo que ellos creen que es la vida? Hombre, yo les recomendaría un libro de ética. ¿El de Sabater, por ejemplo? Por ejemplo, muy buen filósofo. Lo primero les recomendaría que dejasen de leer o por lo menos de practicar las enseñanzas de Maquiavelo en El Príncipe. Y luego, una vez que hiciesen eso, les pondría como deberes que estudiasen un poquito de ética. Especialmente la ética clásica, ¿no? La ética clásica que nos recordaba, unía ética y política, porque ambas las dos versan sobre lo mismo, sobre la vida buena. En este caso la ética sobre la vida buena individual, pero luego la política, la vida buena colectiva. Porque los clásicos estaban totalmente convencidos de que uno no puede ser feliz a costa del sufrimiento de los demás. Y esto es algo que a nuestros políticos se les olvida un poquito. Claro.
Eduardo, has sido tú inconmensurablemente generoso con los políticos, porque has dicho que no sigan a Maquiavelo, pero dudo que ellos hayan leído a Maquiavelo. Publicidad y estamos de vuelta enseguida. Estamos hablando con Eduardo Infante, filósofo español. Son las 3:47 de la madrugada en España. Eduardo, haya paliza, muchas gracias. Regreso contigo enseguida. A esta hora, Ecuador está reportando más de 2.300 casos confirmados de coronavirus y la muerte de 79 personas. Profesor Eduardo Infante, filósofo español, muchísimas gracias por haber estado en este programa. Ojalá puedas dormir como Dios manda a partir de ahora, donde ya casi son las 4 de la madrugada en España. Un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte a ti y a todos mis hermanos latinoamericanos. De verdad, os llevo en el corazón. Cuídate mucho, muchas gracias. Bueno, ahora, para el punto final, una historia que se ha generado en Italia, que la cuenta nuestro compañero Javier Romero, y es el lado oscuro y el lado más luminoso, más vital, más pletórico de luz y de alegría que tiene esta tragedia. Gente, por un lado, que tiene que enterrar a los seres que más quieren, y gente, por otro lado, que no para de seguir haciendo cosas por las dos caras del... Banderas a media asta y un minuto de silencio en todos los ayuntamientos del país, también en el Vaticano, como homenaje a todos los afectados por la emergencia sanitaria. En el Hospital Spallanzani de Roma hablamos con el capellán Gerardo Rodríguez de Costa Rica. Señala que lo más duro es ver cómo las personas fallecen en soledad. Es muy difícil tener que acompañar a las personas en esta grande soledad. Me sucede muy a menudo en estos días de tener que dar yo solo la bendición con un ataúd, solos, el difunto y yo, y a lo mejor el operador sanitario haciendo un video para la familia que está en la casa y que no puede acompañar al difunto. También nos recuerda un caso especialmente doloroso. Me ha pasado hace unos días, porque todo el mundo piensa, digo esto porque todo el mundo piensa que el coronavirus pues ataca solamente a los ancianos, y no es así. Hace unos días ha muerto aquí en el hospital una chica de 28 años y es una chica que ha sido mamá hace 2 meses, tiene una niña de 2 meses. Y esta chica pues ha muerto en una soledad terrible y pensando en su hija. En ciudades de la Lombardía o el Piemonte, los militares llevan en camiones a los muertos para que sean incinerados en otras ciudades. Su paso levanta el saludo respetuoso de la policía. Pero en medio de la tragedia también hay luces de esperanza, porque los hospitales poco a poco van adaptando sus estructuras gracias a la llegada valiosísima de mascarillas y respiradores con los que esperan contener la expansión del virus, sobre todo contenerla al sur del país, porque es la menos afectada, pero también la más envejecida y la menos preparada sanitariamente para afrontar esta emergencia. Italia llora pero resiste, y si los italianos no pueden salir a las calles, suben a los balcones de sus casas para darse ánimos. Desde allí cantan las melodías por las que sus artistas son recordados en el mundo, como Ennio Morricone. La nostálgica canción de su Érase una vez en América resonó así en la emblemática Piazza Navona, un pequeño toque de grandeza para recordar en los momentos de adversidad. Para CNN, Javier Romero, Roma. Won, muchísimas gracias por ese mensaje tan cálido que usted ha enviado. Dice que le ha encantado el filósofo español que ha estado en el programa. Gracias por lo que ha dicho sobre la importancia de rezar, y que no lo ha dicho un cura, sino un filósofo, y que le ha encantado la idea de que tenemos que recordar que somos mortales. Gracias a Dios somos también mortales. Muchísimas gracias, Aura. Gracias a ustedes por la complicidad, por la confianza de cada noche. Mañana estaremos con los 2 presidentes de Costa Rica y de Panamá, y con toda la información que ustedes necesitan saber, pero sobre todo con esperanza y con buena onda, porque de esto hay que salir con una sonrisa. ¿Vale? Un abrazo fuerte para todos, buenas noches y de corazón, muy buena suerte. ¡Bravo!